a esta rueda de prensa con el propósito de informar sobre los acontecimientos de la Comisión de Salud, los acuerdos que ha tomado la Junta Directiva de esta comisión. Y en primer término quiero referir como cronología que el día 17 de mayo del 2023 el Pleno de la Comisión de Salud acordó por mayoría el citar a comparecer a los titulares de COFEPRIS, de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Estos tres funcionarios fueron citados, o fue acordado el que vinieran a esta Cámara a comparecer. Luego, en la 19ª reunión ordinaria de la Comisión de Salud celebrada el día 27 de junio del presente año, se aprobó por mayoría el formato, las fechas y horarios de dichas comparecencias, además de que se acordó invitar a una reunión de trabajo al subsecretario de Salud del Gobierno Federal, el doctor Hugo López-Gatell. Este último con base al artículo 158 del reglamento de la Cámara de Diputados. Refiero que son 3 comparecencias y una reunión de trabajo. El 6 de julio la Comisión de Salud hizo llegar al presidente de esta mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, oficio por el que se informa del acuerdo solicitado que en ejercicio de sus atribuciones notifique a los servidores públicos el calendario para acudir a este recinto legislativo en los horarios establecidos. La presidencia de la mesa directiva acusó de recibido y justamente el día 6 de julio remite la información a la Secretaría de Gobernación para que realice los trámites conducentes con la Secretaría de Salud y con las dependencias ya mencionadas. El 18 de julio llegó a la oficina de la Comisión de Salud el oficio del doctor Pedro Centeno, donde informa que por cuestiones de agenda no podría acudir a la comparecencia en la fecha establecida, aunque esta comparecencia era en la segunda fecha establecida de este calendario, no necesariamente el día de hoy. De manera anticipada, el doctor Pedro Centeno informa a la comisión de la no posibilidad de asistir por cuestiones de trabajo. Por lo anterior, el 18 de julio, en el marco de la 20ª reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Salud, se puso a consideración los hechos descritos y se acordó por unanimidad por parte de 13 legisladoras y legisladores integrantes de la Junta Directiva de esta comisión que se reprogramen las comparecencias y la reunión de trabajo con los servidores públicos. Por las razones vertidas, la 20ª reunión ordinaria de la Comisión de Salud convocada para el día de hoy, 19 de julio, se pospuso hasta lograr coordinar una nueva fecha lo antes posible entre los funcionarios y los integrantes de la Comisión de Salud. Esto debido a que la Comisión de Salud convocaría estas comparecencias en modalidad de reunión ordinaria con la totalidad de las y de los integrantes de la Comisión de Salud. Aunque el día de ayer, durante la comisión, la transmisión fue muy poco clara y que esta discusión no nos permitió conocer a claridad los posibles acuerdos o los acuerdos que se tomaron. La realidad es que pues estuvimos muy atentos a cada uno de los planteamientos y hubo planteamientos muy interesantes como los del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, también del diputado Joaquín Cebadúa y por supuesto de la diputada Selene Ávila, con el propósito de no desaprovechar estas comparecencias que ya fueron aprobadas y también la mesa de trabajo a fin de que se retomaran en su momento una vez acordadas las fechas con los funcionarios. También debo de hacer del conocimiento que hace un rato la mesa directiva de esta
presidencia de la Cámara de Diputados nos hizo llegar un oficio sobre el que el maestro Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, envía la justificación de la no asistencia tanto del titular de COFEPRIS como también del titular de el ISSSTE. En este tenor, pues también aquí nos hacen llegar las justificaciones, y en el caso también del titular, el doctor Gustavo Reyes Terán, de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. No así del doctor Hugo López-Gatell, más bien la respuesta que el doctor Hugo López-Gatell nos da también hace un rato, porque hay que recordar que esta mesa de trabajo estaba estipulada para realizarse el día de hoy a las 5 o 6 de la tarde, me parece que así estaba programada, y nos dice a la comisión, permítame, aquí tengo el oficio. Maestro y diputado federal Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud, Cámara de Diputados, presente. Estimado diputado, en atención a la amable invitación de la comisión que preside, por indicaciones del doctor Hugo López-Gatell Ramírez, me permito expresar sus disculpas en razón de que por razones de agenda no será posible atender la invitación referida. En este sentido, solicito su amable apoyo para hacer extensiva esta disculpa a las personas legisladoras, secretarias e integrantes de la comisión convocante, y reiterar la disposición de esta subsecretaría para colaborar con los objetivos en el marco de la agenda legislativa nacional, con la participación que corresponde a la Secretaría de Gobernación en su calidad de coordinadora de las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. Asimismo, considerando el tema en vía de la colaboración institucional, comparto la liga electrónica institucional de la Comisión Consultiva de Normalización en Salud Pública, que contiene íntegros audio y video de la sesión extraordinaria del comité, en el cual se presentó a sus integrantes el suplemento al que se refiere la Ley de Infraestructura de la Calidad, con base en el procedimiento que establece en su artículo 29, y nos manda una liga. Reciba usted un afectuoso saludo, licenciado Raúl Gómez Torres, director de Coordinación de Relaciones Interinstitucionales. Esta es la información que tenemos, es la información que se suponía que, aunque no era oficial, porque hasta el momento solamente nos había llegado la información del titular del ISSSTE, sí intuimos que los funcionarios no se presentarían porque no tuvieron comunicación ni con la presidencia ni con la Secretaría Técnica de la Comisión a fin de poder acordar el protocolo y lo necesario para el desarrollo de estas comparecencias. Y ante la inquietud de varios de los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, que se cuestionaban, oye, ¿ya te notificaron la participación de los funcionarios? Bueno, hasta el día de ayer, antes de celebrar la Junta Directiva, ninguno de ellos, a excepción de Pedro Centeno, pero principalmente con quienes el día de hoy nos íbamos a ver, en este caso el doctor Gustavo Reyes Terán y también el titular de la Subsecretaría de Salud, en este caso el doctor Hugo López-Gatell, pues hasta ese momento no habíamos tenido comunicación. Entonces las y los diputados integrantes de la comisión, de la Junta Directiva, mejor dicho, tomaron la determinación de cancelar ante la no confirmación. Y más bien no cancelar, sino reprogramar la fecha, porque las comparecencias siguen vigentes, están aprobadas por la comisión y por supuesto con el apoyo y con el respaldo de la presidencia de la mesa directiva. Entonces, bueno, pues estaremos buscando la comunicación con la Secretaría de Salud, con sus instituciones, a fin de que estas comparecencias que ya fueron aprobadas se puedan desarrollar a la brevedad. Estoy a la orden. Margarita Nicolás. Sí, Margarita, a la orden. Hola, diputado. Para empezar, esta es la pregunta de sí o no. ¿La comisión a tu cargo tiene la facultad de citar a comparecer a mesas de trabajo? Porque primero decían que era comparecencia. Sí. Y los diputados de Morena se opusieron a que fuera una comparecencia, que fuera una reunión de trabajo, porque la otra estaba media pesada para que respondieran todas las preguntas.
la facultad o no de llamarlos, porque de acuerdo a lo que tú habías comentado, pues hasta pueden ser sujetos a una sanción en caso de desacatar este llamado. ¿Sí pueden o no? Sí podemos. Quiero comentar que ya se dio por primera vez y bajo este contexto y bajo este formato, y gracias a la interpretación de la propia ley y del reglamento de la Cámara de Diputados, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que cuando llamamos a comparecer, no necesariamente en el marco del informe de gobierno al titular del ISSSTE, el titular del ISSSTE vino a esta Cámara de Diputados hace ya más de un año y compareció y rindió protesta. ¿Por qué digo esto? Porque es importante recalcar lo que dice la Ley Orgánica General de los Estados Mexicanos, Ley Orgánica del Congreso, en el artículo 45, si de las conclusiones se desprendieran situaciones que su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al presidente de la conferencia para la dirección y la programación de los trabajos legislativos que el secretario del despacho o el jefe del departamento administrativo correspondiente comparezca ante el Pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 constitucional. Esto quiere decir que es aplicable para cualquiera de los funcionarios. Alguien pensaría, bueno, que no solamente son los secretarios de Estado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, no, también aplica para los funcionarios. En este caso, la propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 45, numeral 4, le da la facultad, y además es importante recalcar que el artículo 198 del reglamento de la Cámara de Diputados dice claramente: las comisiones podrán solicitar comparecencias a solicitud de uno o más de sus integrantes con los servidores públicos a que hacen alusión los artículos 69 y 93 de la Constitución, a fin de ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que se les encomienden. Es decir, estas solicitudes de comparecencias se hicieron a petición de algunos de los integrantes de la misma, como por ejemplo la diputada Margarita García del Partido del Trabajo, la diputada Beatriz Dominga de Morena, entre otros legisladores y legisladoras que plantearon la posibilidad de transitar a una comparecencia. Pero en el momento en que nosotros le damos vista a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por supuesto a la conferencia, en este momento se cumple justamente lo que menciona este articulado. Es decir, la comparecencia, si bien es cierto, se hace a iniciativa de la Comisión de Salud, quienes vienen a comparecer ante un órgano legislativo, que en este caso es la Cámara de Diputados, pero a través de la Comisión de Salud. O sea, sí tenemos facultades. Por eso en su momento el director del ISSSTE vino a comparecer, rindió protesta de decir verdad, y no fue en el marco de un informe de gobierno. Es decir, tenemos todas las facultades, y en base a estas facultades es que acordamos el poder comparecer a los funcionarios, porque podría decirse que solamente esto aplica para el artículo 93 o el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero justamente lo que refiere el artículo 93, cualquiera de las cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que correspondan a interpelaciones o preguntas. Es decir, no solamente en el tema de la glosa del informe, sino también cualquier asunto que tenga que ver con las comisiones que atienden esta Cámara de Diputados, es decir, y otros tantos temas que resulten. La Comisión de Salud, por acuerdo de la mayoría, sí tiene facultades para llamar a comparecer a los funcionarios. Es decir, las comparecencias siguen vivas. El que no se haya desarrollado estas comparecencias el día de hoy no significa
significa de ninguna manera que estas comparecencias hayan quedado canceladas, sino más bien por un criterio y una interpretación adecuado y oportuno, los integrantes de la Junta Directiva determinaron postergar, implementar una nueva fecha acordada con las instituciones para el desarrollo de las mismas. Diputado, entonces si tienen esta facultad, pero los funcionarios no les da la gana venir, y es como la cuarta vez que los batean. Incluso la Comisión de Seguridad Social le citó a López-Gatell y tampoco les hizo caso. Entonces, sí, pueden venir cuando les dé la gana, pueden decir no a la mera hora, y cuáles son las sanciones que van a aplicar, porque decías que son sujetos a una sanción. ¿Qué sanción? Y que no le tienes miedo después de todo. Lo que nosotros estamos diciendo es que a quien le están cancelando en todo caso no es a la comisión, sino es al órgano legislativo, a quien emitió esta invitación, esta citación, en este caso la mesa directiva y también la conferencia para los trabajos legislativos. Es importante entonces preguntarle a la presidencia, a la mesa directiva, cuáles serían las medidas a tomar después de esta cancelación. Yo pensaría que tenemos que agotar todos los canales posibles. Estoy pensando sostener una reunión con la Secretaría de Salud, con su titular, a fin de dar a conocer estas inquietudes que las y los integrantes de la Comisión de Salud me han planteado ya en otros momentos, a fin de poder acordar las fechas de los funcionarios a comparecer en esta Cámara de Diputados. Yo pensaría que los funcionarios, si no hubiesen presentado la justificación a esta mesa directiva o la Secretaría de Gobernación no hubiese presentado la justificación antes del desarrollo de la comparecencia, pues me parecería que sí incurren en una falta. Pero como sí lo hicieron, tal vez nosotros nos dimos cuenta hace un par de horas, porque no tenían la obligación de contestarnos directamente, ya que nosotros no enviamos la invitación. Quien manda la invitación y la citación es la mesa directiva a través de su presidente. A ellos sí les notifican el día de ayer y la mesa directiva nos da a conocer esta situación hace un par de horas. Entonces, pues también tendríamos que comprender que ellos sí se están justificando, los funcionarios, de no asistir a esta comparecencia que se iba a desarrollar el día de hoy. Malo hubiese sido que los funcionarios hubiesen dejado plantados a los integrantes de la Comisión de Salud sin justificar, pero me parece que hasta ahí creo que ellos podrían tener la oportunidad de reprogramar, porque inclusive lo que deja ver el propio titular del ISSSTE es que sí existe la posibilidad de reprogramar una vez que haya cumplido con esta agenda de trabajo con el presidente de la República y con el Gobierno de México. Es decir, no se da por agotada, no se da por cancelada, y justamente lo que los diputados quisieron evitar es que esta comparecencia se declarara desierta y que tuviéramos que ir a desarrollar otra reunión para poder aprobar un nuevo formato y por consecuencia un largo camino. Esto está vigente y esperaremos entonces que se desarrolle de manera oportuna esta posible reunión con las instituciones a fin de poder acordar las fechas. Maru Rojas. Sí, Maru, adelante. ¿Cómo está, presidente? A la orden, Maru. Fíjese que sí hay una preocupación porque ustedes son nuestros representantes populares y, por ejemplo, en mi caso soy beneficiaria del IMSS por ser reportera de una empresa privada y me dan cita para cirugía urgente hasta octubre, a ver si ya compraron los focos del quirófano. La preocupación es que ahora con el INSABI, con la desaparición del INSABI y la absorción del seguro del IMSS Bienestar, todos los servicios se nos están saturando y me están diciendo que se alarga de octubre a diciembre o quizá hasta el año que entra. La preocupación es que queríamos ver qué les decían a ustedes de qué va a pasar con esta doble tarea que tienen ahora los empleados del IMSS de también absorber IMSS Bienestar, y vemos como que
como que sentimos que es la oposición la que los está presionando, pero no los funcionarios lo que quieren asistir, y como que a veces pensaríamos que usted como presidente de la comisión tampoco le urge mucho que vengan. No sé cómo lo ve usted, para eso le estoy cuestionando. Gracias. Yo pienso que, primero que todo, claro que a todos nos preocupa la atención médica para los derechohabientes y también para los derechohabientes que no tienen seguridad social. Es importante entonces destacar que el tema del IMSS Bienestar, después de la aprobación de las diversas reformas a la Ley General de Salud, tiene que ver también con una organización administrativa y también con una proyección presupuestaria. En este tenor es importante recalcar que el IMSS ordinario nada tiene que ver con el IMSS Bienestar, que las estructuras son totalmente independientes, que las estructuras de ninguna manera podrían ser absorbidas por el IMSS Bienestar. Más bien, el IMSS ordinario tendrá que cumplir a cabalidad lo que venía realizando de manera ordinaria. En este tenor, ni el recurso humano, ni los recursos financieros, ni los recursos materiales tendrían que comprometerse para la implementación del nuevo sistema IMSS Bienestar, porque hay que recordar que lo que nosotros le aprobamos en el presupuesto de egresos de la Federación al INSABI, los recursos que hayan quedado del no ejercicio de esta institución son traspasados al IMSS Bienestar, y con estos recursos el IMSS Bienestar tendrá que operar en lo que resta del año. Ahora, en este presupuesto de egresos de la Federación, pues tendremos la obligación de aprobarle recursos ya, ahora sí, a el nuevo IMSS Bienestar. Entonces, me parece que esto se hace con el propósito de garantizar atención médica oportuna y de calidad a todas las personas que no cuentan con seguridad social. Es decir, no se tocan las cuotas obrero-patronales, y alguien pensaría y diría, bueno, pero es que están excedidos los servicios del IMSS ordinario, vemos posiblemente clínicas saturadas, a lo mejor se están postergando las citas. Pues no tendría por qué ser, porque, insisto, el tema del IMSS Bienestar no tiene nada que ver con el IMSS ordinario. El IMSS Bienestar absorbe lo que venía manejando el INSABI, o en su caso las secretarías de salud de cada una de las 32 entidades federativas, como es el caso de algunos estados donde ya se han entregado los servicios, como en Nayarit, como en Michoacán, como en Tlaxcala, donde los servicios que anteriormente tenía el Seguro Popular pasan a manos del INSABI, y ahora en esta reconversión y en esta firma de convenios y adhesión pasan a manos del IMSS Bienestar. Entonces, claro que estamos preocupados. Si no estaríamos preocupados, pues sencillamente no estaríamos realizando esta serie de aprobación de comparecencias. Creo que existe la total y la plena disposición de colaborar, de contribuir para que los funcionarios vengan a comparecer a este órgano legislativo. Me parece que por lo que deja ver los oficios, tanto de parte del doctor Hugo López-Gatell como de parte del doctor Centeno, existe esta disposición, y yo les pediría la oportunidad de que tengamos esta comunicación con la Secretaría de Salud, con el Gobierno de México, para poder acordar ya las fechas. La realidad es que lo que nosotros veníamos haciendo lo hicimos a través de la vía legal. Tal vez falta la operación política, pero yo en eso me comprometo para poder ajustar estas fechas y que en próximos días podamos tener ya la posibilidad de definir claramente la comparecencia de estas funcionarias y funcionarios. Estoy convencido que no solamente algunas o algunos legisladores tienen planteamientos, sino también la propia sociedad en general. Ya lo hemos dicho en diversos momentos, incluyendo el personal de Cámara de Diputados, que tiene incertidumbre sobre el servicio que se brinda a través del ISSSTE, algunas cancelaciones de citas, o que las citas están muy retiradas, o que los servicios que se brindan en el ISSSTE no se están brindando de la manera más adecuada, o que inclusive algunos trabajadores tienen que solventar por su cuenta los servicios y que no necesariamente estos se están brindando en los hospitales. Estas podrían ser unas cuestiones a plantear en la comparecencia, entre otras muchas. Creo que son las cosas que se plantearían en las comparecencias, y claro que a todas y a todos nos causa inquietud, incertidumbre, y me parece que para eso son las comparecencias. Las y los funcionarios tendrán que
que venir a aclarar a esta Cámara de Diputados estos planteamientos por parte de las y los diputados integrantes de la Comisión de Salud. Diputado, buenas tardes. Jorge Gracias. Armaquio, del Heraldo de México. Preguntarle qué porcentaje se tiene que aumentar para el IMSS Bienestar el próximo año, sobre todo para evitar situaciones como la que sucedió recientemente en un hospital de Quintana Roo con la niña Aitana, que lamentablemente pues falleció por esta situación de las malas condiciones del elevador. ¿Qué porcentaje se tiene que aumentar precisamente para evitar todo ese tipo de cosas y mejorar la capacitación de los trabajadores, que también es muy mala y que bueno pues ha perjudicado por supuesto en el servicio? Esa es una pregunta. Sí, yo primero sostener y aclarar, el tema del IMSS Bienestar no tiene nada que ver con el IMSS ordinario, es decir, la niña que lamentablemente perdió la vida en Quintana Roo tiene que ver con el IMSS ordinario, es decir, seguramente un familiar de la niña, el padre, la madre de familia, es derechohabiente, es trabajadora, aporta cuotas obrero-patronales. Y en este servicio, evidentemente, pues el servicio ordinario del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene sus propios recursos, sus propias aportaciones obrero-patronales, y tiene que ver mucho con el funcionamiento en base a lo que ellos recaudan de manera bimestral por medio de estas aportaciones. Es decir, el IMSS ordinario no está sujeto a recursos de la Federación, no está sujeto a recursos que le aporte la Cámara de Diputados. Sin embargo, es importante señalar que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social justamente el día de ayer ya salió a decir que se tiene que dar con el responsable, que se realicen las investigaciones, pero pensaría yo que lo único que comparte el IMSS Bienestar con el IMSS ordinario pues es el nombre, pero esto no significa que vaya a ser la misma estructura, que vaya a ser los mismos hospitales, que no vaya a ser el mismo personal que opera en el IMSS ordinario. Esto de ninguna manera quiere decir que el edificio que tiene las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social se vayan a convertir en oficinas administrativas del IMSS Bienestar, o bien que cualquier unidad clínica donde actualmente se atienden las y los trabajadores y sus familias ahora también tendrán que compartir con personas que no tienen seguridad social. O sea, en otras palabras, por ejemplo, la Ciudad de México ya firmó este acuerdo de adhesión, es decir, por ejemplo, los hospitales que están aquí instalados en la Ciudad de México, que estaban a cargo de la Secretaría de Salud, estos pasan a manos de esta nueva dependencia, de este nuevo organismo, el IMSS Bienestar. Esto no quiere decir que ni los trabajadores se van a ir a atender a las clínicas del IMSS Bienestar, ni tampoco los trabajadores que no tienen seguridad social se van a ir a atender al IMSS ordinario. Por supuesto que tiene que haber incremento financiero. Me parece que una vez que entremos en el análisis del presupuesto de egresos de la Federación, tiene que haber una aportación importante. Nosotros esperamos que si todos los estados firman y se adhieren a este proyecto, que podrían ser 56 millones de mexicanos y mexicanas que no cuentan con seguridad social, pues claro, evidentemente tenemos que aportarle recursos, y hay que recordar que el INSABI en el 2023 se le aportaron más o menos 115 mil millones de pesos. Si todos los estados firman, evidentemente tendría que haber un incremento muy significativo. De por sí creo yo que para este presupuesto de egresos 2024, para el cumplimiento de las metas del Ejecutivo Federal, tiene que haber incrementos importantes, por lo que sí consideramos que una vez que se presente el paquete, creo que tendríamos que garantizar la posibilidad de incrementar significativamente el presupuesto para el ejercicio 2024, es decir, sí habría incrementos para todo el sector y por supuesto para el IMSS Bienestar. Y la otra, obligar a hacer que esas facultades que tiene la Cámara de Diputados sean reales con los funcionarios, porque bueno, no es la primera vez que sucede, ya lo decía Margarita, el año pasado estuvimos esperando la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto, por la comparecencia
comparecencia de la glosa del gobierno y pues nunca se apareció precisamente por motivos de agenda Claro. y otro tipo de situaciones. Si esto no solamente es un pretexto y es minimizar, por supuesto, las facultades que tiene el legislativo. Yo pensaría que si al interior del grupo mayoritario no hubiese voces que están pidiendo estas comparecencias, yo diría, bueno, pues las comparecencias, las cancelaciones están a modo, y la realidad es que no. Al interior del grupo parlamentario de Morena hay voces que sí están pidiendo la participación de los funcionarios, y hay que recordar que estas comparecencias, que en sus formatos de la glosa del informe se aprueban año tras año a través de la Junta de Coordinación Política y a través de la Conferencia para los Trabajos Legislativos. Me parece que en aquel momento, cuando el secretario de Gobernación no viene, no asiste, pues fue un acuerdo por parte de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo que es ratificado por la mayoría que tiene la coalición, en este caso el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena, y por eso se hace el ajuste y no asiste, porque estaba justificada la posibilidad de la no asistencia. Lo que yo sí creo es de que hoy hay interés de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Salud en que sí los funcionarios vengan a comparecer. Entonces, mientras esta mayoría garantice estas comparecencias, pues me parece que se podría dar a la brevedad, una vez acordada estas fechas con los funcionarios, y se podría desarrollar. Si en el camino la mayoría determina otra cosa, bueno, pues entonces también lo vamos a estar informando, pero hasta el día de ayer la mayoría insiste en que sí se tiene que desarrollar estas comparecencias, a menos de que cambie la mayoría su determinación y su decisión. ¿Tendría que ser, digamos, en agosto o ya ha iniciado el periodo ordinario de sesiones? Pues yo creo que tendríamos que platicar, no necesariamente es justamente lo que yo platicaba, no, la ley no solamente nos dice que puede ser en periodo de sesiones, puede ser en cualquier momento. La legislatura está vigente y creo que es importante entonces agotar las fechas, el diálogo con las instituciones, con el gobierno de México. Yo creo que es cuestión nada más de que nos pongamos de acuerdo a fin de desarrollar. Yo estoy a favor de que los funcionarios vengan, nunca he cambiado mi parecer, porque además hay muchas cosas por informar, hay cosas que se están haciendo y que no se informan, hay cosas del interés de la opinión pública que se vienen trabajando desde la pandemia por el COVID-19, la reconversión hospitalaria, la adquisición de medicamentos y por supuesto esta proyección de este nuevo esquema de IMSS Bienestar que no se ha informado a la población y que sería importante darlo a conocer. Entonces creo que bajo esa tesitura hay mucho que decir, pero no nos lo han informado oficialmente. Entonces creo que es importante no quitar el dedo del renglón. Sin embargo, también yo debo decir que yo obedezco a lo que la mayoría de la Comisión de Salud me mandata. Gracias. Pues muchísimas. ¿Otra? Sí, claro. Échale, Margarita. Váyanse. Diputado, esta pobreza franciscana a la que ha sometido el presidente a todo el país y que incluye obviamente al sector salud, ¿qué tanto ha afectado precisamente para que los servicios hayan caído tanto? Porque toda la gente se queja, no hay medicamentos, a pesar de que se anunció de que sábados y domingos ya iba a haber cirugías, esto tampoco se ha cumplido. Las citas que se les dan a los pacientes, llega la cita y se las posponen y hasta aparecen las comparecencias de los funcionarios. Pero eso es en los hospitales del IMSS o de los que no tienen. Del ISSSTE y del Seguro Social. Ajá, ok. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes si ellos no vienen a comparecer o a la reunión de trabajo? ¿Qué van a hacer? Y también, para que me quede claro, decías que las comunicaciones que mandaron los funcionarios, los mandaron a la mesa directiva. Entonces, la mesa directiva es responsable de que no se les haya avisado ayer a tiempo y sino hasta ahora. ¿Ahí tiene que ver Santiago Krill o quién? Pues miren, el oficio que yo recibo es por parte de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Mesa Directiva, el maestro Héctor Castillo Huertero Mendoza. Lo recibo a las 12:55 del día, o sea, hoy, donde me hace referencia a esta solicitud. Ellos lo reciben el día 18 de julio, o sea, el día de ayer, y no alcanzo a ver bien la hora.
8:57, pero no sé si sea de la noche o de la mañana. Pues es que aquí dice, ahorita revisamos, pero sí, evidentemente, pues la mesa, si esto ya fue de noche, pues la mesa directiva nos lo remite al día siguiente. Si es un día antes, lo ideal es que la mesa directiva nos lo hubiese remitido de manera inmediata para que, de cualquier manera, pues se tomó la decisión que nosotros ya estimábamos pertinente, porque al no haber notificación de la visita de los funcionarios, pues intuimos que no vendrían los funcionarios, porque cuando los funcionarios asisten a estas comparecencias, pues sostienen comunicación con las comisiones desde días antes, cosa que no sucedió con ninguno de los funcionarios. Entonces a ellos les notifican el 18, no alcanzo a ver bien la hora, ahorita la checamos, y a nosotros nos notifican el día de hoy 12:55 de la tarde. Sí, evidentemente también coincido que sí hay incertidumbre sobre abasto de medicamento, sobre el tema de atención médica, independientemente de la institución, hay mucho que decir. Yo no puedo hablar más allá de lo que hasta ahora se tiene aprobado, no puedo argumentar en relación al tema del Instituto Mexicano del Seguro Social Ordinario, y aunque ya en otros momentos se ha planteado la posible comparecencia, esta no está aprobada por la Comisión de Salud. Tendríamos que esperar y que estas denuncias que hoy se están haciendo, que posiblemente tú tienes, pues tendríamos que revisar caso por caso. Yo decirles a la población que hoy sigue esta conferencia de prensa que si hay desatención en caso de alguna de las instituciones de salud, que nos hagan llegar esta información a la Comisión de Salud. Esta Comisión de Salud sirve como vínculo institucional y también hasta de gestión con las diferentes instituciones. Nosotros apoyamos con gestiones médicas ante el ISSSTE, ante el IMSS, ante las diferentes dependencias, hospitales de alta especialidad, cuando hay algún retraso, cuando no hay una atención oportuna, cuando hay la falta de algún medicamento, y la realidad es que no nos podemos quejar porque siempre nos responden en el momento, ayudan, colaboran. Esto no sería lo ideal, porque la realidad es que las y los ciudadanos no deberían de recurrir a ningún intermediario para poder recibir la atención médica. La atención médica se tendría que dar de manera directa, sin que la Comisión de Salud o sin que algún legislador o legisladora intervenga. Sin embargo, que ante esta situación, pues nosotros nos ofrecemos que si hay alguna desatención, con mucho gusto que nos escriban al correo institucional de la Comisión de Salud. Los datos están ahí en la Cámara de Diputados y con mucho gusto vamos a colaborar y vamos a contribuir. ¿Sería todo? Sí, adelante, Maxi. Gracias. A ver, diputado, entonces, al final de cuentas, todos confirmaron que no iban a venir. Ajá, esa es una. Y entonces la responsable, como dice Maguitos, es la mesa directiva, ¿no? Sí. Y por otra parte, preguntar, no entiendo mucho cómo es esto que no se van a duplicar funciones. ¿Entre el IMSS ordinario y el IMSS Bienestar? Ok. Porque digo, o sea, los estamos viendo que están saliendo a la calle y están exigiendo, aparte de sus mejoras laborales, están exigiendo pues que la dotación de material sí. Para las instalaciones, ¿no? Claro. Ya nos comentaba el caso Maru de que necesita un foco para su cirugía. Yo me ofrezco, Maru, en apoyar con mucho gusto. Claro que ayudamos, apoyamos, porque además para eso ustedes nos pagan y con mucho gusto lo hacemos. Y debo decirles, primero que todo, que es importante resaltar que la Comisión de Salud como comisión no tiene las facultades para citar de manera directa a los funcionarios, que por eso cuando Centeno viene lo hacemos a través de la mesa directiva como órgano legislativo de esta Cámara de Diputados, y ellos son los que hacen todos los trámites correspondientes, todo esto fundado en la propia ley. Es decir, nosotros no citamos directamente ni a Sbarch, ni a Reyes Terán, ni a Centeno, sino lo hicimos a través de la conferencia. Por eso, en el uso de sus propias facultades, ellos mandan esta invitación, esta comparecencia. Y claro que entonces la mesa directiva de esta Cámara de Diputados y la conferencia tendría
habría que responder qué es lo que prosigue para a fin de poder garantizar que estas comparecencias se desarrollen en esta Cámara de Diputados. Es decir, nosotros estaríamos excedidos en decir, no, pues vamos a aplicar esto, vamos a implementar o vamos a sancionar. No, de ninguna manera. Nosotros acudimos a la conferencia y ellos son los que nos ayudan a realizar todos los trámites correspondientes. Evidentemente hay hay una justificación, porque sí, evidentemente hay correos electrónicos, hay invitaciones, hay respuestas. Si no hubiese estas respuestas, pues sí incurren en una falta. Luego también debo decir que también hay incertidumbre en relación al personal adscrito al IMSS Bienestar. Primero, comentar que los trabajadores del IMSS ordinario, los profesionales de la salud, pues no son afectados en sus derechos laborales. Como tampoco deben de ser afectados los derechos laborales de quienes venían siendo contratados bajo el esquema del INSABI. Y los estados donde los gobiernos estatales tomaron la determinación de transferir sus recursos al IMSS Bienestar, tampoco pueden ser afectados, porque este fue uno de los criterios que se cuestionaron cuando las diversas reformas a la Ley General de Salud, cuando se da paso a la creación del IMSS Bienestar, pues justamente fue uno de los planteamientos. Oye, se van a afectar los derechos laborales, se van a afectar la antigüedad de los trabajadores, se va a tocar los sueldos, los salarios. No, evidentemente no, porque esto quedó claro con quienes trabajamos este proyecto de ley. Es decir, esto está considerado en la propia Ley General de Salud, que ya entró en vigor para la creación del IMSS Bienestar, y están garantizados todos los derechos. Más bien yo pensaría que el tema tiene que ver con la transferencia de los recursos, y que en esta dinámica y en este esquema pues les ha costado un poco de trabajo la transferencia del INSABI a el IMSS Bienestar, pero nada que no se pueda resolver. Hay que recordar que la titular del IMSS Bienestar es la doctora Gisela Lara, no es Zoé Robledo. Entonces quien tiene que responder por el IMSS Bienestar, esta nueva institución, es Gisela Lara. A ella tendríamos que preguntarle estas cuestiones que hoy están surgiendo por parte de varios profesionales de la salud. Y debo recordar que yo me he sentado a platicar con Gisela Lara, que me he sentado también a platicar con la gente de Hacienda, y ellos dan por hecho de que se van a pagar cada peso, cada centavo que devengan las y los profesionales de la salud. Es decir, no habría ninguna afectación, y me propongo a tener una comunicación con los funcionarios a fin de poder garantizar que los trabajadores que estaban a cargo del INSABI y ahora a cargo del IMSS Bienestar gocen de todos los beneficios laborales. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias.